Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a la tercera reunión del Consejo Nacional de Organizaciones de Cultura de Paz, en el que celebraremos los trabajos de la primera reunión de la Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la No Violencia en México. En primer término, escucharemos al licenciado Irán Valdés Chávez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara y primer presidente y fundador de Comnapaz México. En 1994, el licenciado Valdés fundó el Comité Nacional de Jóvenes Pro la Paz, en el que ya se proponía la creación de un organismo de paz y mediación de conflictos. El licenciado Valdés Chávez no solo es el precursor de actividades y encuentros en pro de la paz en México, también es el artífice de la iniciativa que busca instituir la Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la No Violencia en nuestra República, presentada el pasado 7 de abril de 2011 ante el Pleno de la Cámara de Diputados. También es el creador del primer Plan Nacional para la Cultura de Paz. Actualmente es el guía del Movimiento Nacional de Cultura de Paz en México, que aglutina a más de 80 organizaciones civiles, mismas que el pasado 27 de junio aprobaron la Comnapaz como organismo ciudadano. Contando con el reconocimiento del exdirector general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, del doctor Carlos Peralta en su calidad de presidente de la Organización Mundial por la Paz y del Premio Nobel Alternativo de la Paz, Johan Galtung, entre otros. Cedo la palabra al licenciado Valdés Chávez. Muchas gracias, Eric. Bueno, agradezco antes que nada a todas las organizaciones aquí presentes. Muchas gracias por brindarnos un tiempo. Como ustedes saben, es la primera reunión de la Comisión Nacional de Cultura de Paz como organismo ciudadano. Y bueno, estamos aquí varias organizaciones de diferentes ciudades del país. Muchas gracias. Posteriormente también informaremos de todos los avances que hemos logrado dentro de nuestras ciudades y por supuesto de los temas que competen a este nuevo organismo de cultura de paz. Agradezco al Senado de la República, al canal del Congreso y a grandes personalidades que trabajan a favor de la paz en el mundo y por su solidario apoyo a este movimiento de cultura de paz en México, al Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la UNESCO, a Johan Galtung, Premio Nobel de la Paz Alternativo, fundador de Estudios para la Paz, al señor Carlos Peralta, presidente de la Organización Mundial para la Paz, al Parlamento Centroamericano, por conducto de la diputada Gloria O'Kelly de Macoto, al doctor Fernando Montiel Tiscareño, aquí presente, muchas gracias por todo su apoyo a este movimiento de cultura de paz en México. Efectivamente, el 27 de junio, como menciona Eric, en Jicotenca, en la antigua sede del Senado de la República, firmamos el primer Plan Nacional de Cultura de Paz y la No Violencia en el marco del primer Simposio Nacional de Cultura de Paz de más de 50 organizaciones del país de cultura de paz. Ese mismo día por la tarde se aprobó aquí en el Senado de la República la Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la No Violencia como organismo ciudadano y bueno, con el objeto de seguir trabajando con esta agenda de cultura de paz. Se aprobó también las comisiones y los 3 primeros presidentes de Comnapaz, que aquí se encuentra una de ellas, la licenciada Mariela Manzano, y también se encuentra el maestro Manuel, Héctor Manuel, muchas gracias por estar presente. Y bueno, efectivamente, como dice Eric, fue una iniciativa que se presentó el año pasado en la Cámara de Diputados, no se dictaminó, no se agendó y bueno, por eso estamos reunidos para seguir pugnando para que se apruebe esta iniciativa. Queda claro que la educación para la paz en México pues, fue relegada. Fue entonces que surge Comnapaz como organismo ciudadano horizontal, donde participamos alrededor de 80 organizaciones, como ya mencioné, que trabajamos en México a favor de la paz y de universidades que aplican maestrías de educación para la paz
que se adherieron a este proyecto. Un proyecto que gravita sobre el imperativo categórico que el Estado mexicano no puede ni debe frenar el accionar de la sociedad civil organizada para construir un México donde la concordia y la mesura para educación para la paz sea una estrategia de corte preventivo paralela a la estrategia de corte punitivo. La CONAPAS, como organismo ciudadano, establece una postura pública que la violencia en México no es únicamente originaria del crimen organizado y del narcotráfico. Es ante todo y sobre todo una violencia estructural, proceso que agrava por la crisis ética de la educación en México. Estadísticas que nos preocupan todos los días, mencionaré algunas de ellas. Al difundir el seguimiento de educación para la paz en el mundo, una crisis encubierta en conflictos armados y de educación, esa organización considera actualmente que la situación en nuestro país vivimos una violencia intensiva. México se encuentra en los primeros lugares en violencia física, abuso sexual, homicidios de menores de 14 años entre países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Ante todo esto, los miembros de CONAPAS, para reducir esta estrategia y los índices de violencia, se deberá replantear el combate del narcotráfico, toda vez que de acuerdo al White House of National Drug Control Policy, los americanos consumen $65 millones anualmente. Esto es aproximadamente lo que Estados Unidos gasta en educación superior, lo que arroja que México debe encontrar en la educación la fórmula alternativa para cambiar los patrones culturales de violencia que merman la competitividad económica de México, por lo que es imperativo reconstruir el tejido social en México, que no solo con estrategias, como mencioné, de corte preventivo se pueden lograr. Para que el Estado cumpla con la función de ser órgano rector y que genere política pública a favor de cultura de paz, se deberán alinear programas gubernamentales transversales, interinstitucionales y transeccionales para garantizar la educación para la paz. La CONAPAS es una propuesta de época y de gran necesidad para nuestro país. Actualmente, la CONAPAS cuenta con un impacto presupuestal por parte del Centro de Estudio de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, que asciende a 193 millones de pesos, impacto que no tomó en cuenta la Comisión de Gobernación para crear CONAPAS. Ante estos hechos lamentables, seguimos empujando como organizaciones. Un dato interesante que también quiero mencionar es el cónsul actualmente de Estados Unidos en Chihuahua, Raymond G. McGrath, y representante de los gobiernos estatales y municipales, dieron a conocer actualmente la convocatoria para que las organizaciones civiles presenten proyectos sociales para promover la cultura de paz y seguridad entre ciudadanos. En caso de resultar elegidos, podrán acceder a apoyos de un fondo de 54.5 millones de pesos. Buena noticia para la cultura de paz en México, vamos avanzando. Ahora mencionaré brevemente el marco legal de CONAPAS. Cabe mencionar que ya existen varios países que cuentan con la cultura de paz y la han elevado a rango constitucional, entre ellos está Alemania y Japón. Entre otros que han aplicado ya una política pública de cultura de paz, se encuentra Guatemala, Costa Rica, Perú, Argentina, entre otros. La educación para la paz se fundamenta en México en el artículo 3 de nuestra Constitución, en la Ley General de Educación en su artículo 7º, fracción 4ª. Y por supuesto, esta propuesta está basada en acuerdos internacionales emitidas por la UNESCO, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la reciente Declaración Universal del Derecho Humano a la Paz y los estatutos del Observatorio Internacional del Derecho Humano a la Paz, emitida el 10 de diciembre de 2010. La Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz. Específicamente mencionaré un artículo. Los gobiernos tienen una función primordial en la promoción y fortalecimiento de una cultura de paz. Menciona. Otro plan es el Plan de Acción para el Diseño de las Naciones Unidas para la Educación en la esfera de los derechos humanos, entre otros. La CONAPAS, Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la No Violencia,
se integra de la siguiente manera: un presidente o un comisionado para la paz. Si existe actualmente por parte del gobierno, en el gobierno federal, un asesor en combate al narcotráfico y a la delincuencia, ¿por qué no debe de existir un asesor en cultura de paz? En planes y estrategias, como ya mencioné, de corte preventivo, y Cultura de Paz brinda esta oportunidad. Está integrada también por un secretario ejecutivo, un centro de investigación de estudios para la paz y la no violencia importante. Existe también un Consejo Nacional de Organizaciones de Cultura de Paz, que ya este Consejo Nacional de Organizaciones de Cultura de Paz ya existe. Se aprobó en el 2011, el 24 de octubre, estuvimos con la licenciada Mariela en Monterrey. Este consejo actualmente, mencionaba, son 80 organizaciones y bueno, nosotros como organizaciones ya estamos listos, simplemente necesitamos empujar esta iniciativa. Estuvo presente también en esa reunión como testigos de honor Johan Galtung y el doctor Fernando Montiel. Esta iniciativa también está constituida por un consejo consultivo, un representante de cada Secretaría de Estado, los centros de mediación de conflictos en el país, en las zonas de más violencia, los observatorios de violencia social de género, que ya existen en varios lugares, en varias ciudades. El objetivo es aglutinar a todos ellos y que sean parte de Comnapaz. Pero bueno, ¿cuáles son las facultades de la Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la No Violencia? Mencionaré únicamente los dos primeros en su capítulo único, artículo primero. La Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la No Violencia es un organismo federal descentralizado, público, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonios propios, con domicilio en el Distrito Federal, que tiene por objeto esencial la promoción, estudio, aplicación y divulgación de una cultura de paz, así como de igualdad, justicia, democracia, tolerancia, cooperación, solidaridad y prevención de la violencia social y de género en territorio nacional. Artículo 2. La Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la No Violencia tendrá competencia en todo el territorio nacional para coordinar, promover, analizar, asesorar, implementar y difundir, mediar, elaborar, concertar, definir, diseñar, auxiliar e impulsar y divulgar la educación para la paz y la no violencia. De las facultades de la Comisión Nacional, pasamos al artículo 4 y menciona: la Comisión Nacional para la Cultura de Paz tendrá las siguientes facultades, mencionaré las principales: aplicar estrategias y métodos de mediación de conflictos ante los acontecimientos que alteren la paz social o disturbios de grupos sociales que se susciten en el país, cuando así lo disponga el presidente de la República o la Cámara de Diputados, o en los recesos de esta, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Promover en el país el respeto y la conciencia del derecho humano a la paz, actuando con discreción, objetividad e independencia y optando en un enfoque integral que tenga en cuenta la universalidad. Implementar proyectos orientados a la promoción, divulgación y la definición de políticas públicas y acciones desde una perspectiva de cultura de paz, educación para la paz, no violencia y equidad de género. La responsabilidad para la preservación de la paz y la protección del derecho humano a la paz, cumpliendo así con los propósitos y principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal del Derecho Humano a la Paz, entre otros. En su artículo 5, la Comisión Nacional de Cultura de Paz y la No Violencia no podrá emitir opiniones, esto es muy importante, en asuntos relativos a actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales. 2. Resoluciones del Poder Judicial. 3. Consultas formuladas por autoridades particulares u otras entidades sobre la interpretación de las disposiciones constitucionales y legales. 4. Recomendaciones que emita la Comisión Nacional de Derechos Humanos o las comisiones estatales de derechos humanos. Menciono el siguiente punto del por qué la cultura de paz como política pública en estos siguientes lineamientos. Relación Estado y sociedad. La política pública de cultura de paz busca generar nuevas relaciones entre Estado y sociedad para que el Ejecutivo Federal desarrolle voluntad política para promover relaciones interinstitucionales y construir el diálogo constante para que sea el puente directo entre sociedad y gobierno y cumplir acuerdos a favor de la cultura de paz.
Respeto a la diversidad. La política pública de cultura de paz reconoce el derecho humano a la no discriminación. Educación y cultura para la paz. La política pública de cultura de paz es el fundamento a la educación como derechos para todos, el derecho humano a la paz, a los valores, no solo en el sistema educativo formal, sino también a través de procesos de capacitación permanentes en el ámbito público y privado. Construcción y desarrollo de ciudadanía. La política pública de cultura de paz está orientada a la construcción y al desarrollo de la ciudadanía. Construcción y desarrollo de equidad de género. La política pública de cultura de paz busca la igualdad de las personas en todo sentido y busca coadyuvar en la erradicación de la violencia contra la mujer. Reconciliación. La política pública de cultura de paz promueve la reconciliación, la mediación de conflictos como una de sus principales herramientas para la construcción de paz. Es tan necesaria en estos momentos que vive nuestro país en una nación fragmentada desde sus raíces. Por eso, la reconciliación social es uno de los principales objetivos de Comnapaz para que diferentes grupos sociales, étnicos, etcétera, que han estado confrontados, encontremos la paz social que nos fue arrebatada incluso desde hace siglos. Participación para el desarrollo económico, social, sostenible para la paz. La política pública de cultura de paz busca promover la participación directa entre ciudadanos para construir con su participación responsable programas de desarrollo económico para satisfacer las necesidades humanas. Esto solo puede lograrse promoviendo políticas económicas solidarias para el desarrollo social, erradicando la pobreza y apoyando la sustentabilidad del medio ambiente, la aplicación del principio de progresividad en las políticas fiscales y con la autoridad y participación social. Atención a los conflictos sociales por medios pacíficos. La política de cultura de paz reconoce el conflicto como parte del desarrollo de la sociedad, pero reconoce la necesidad de intervenir en la resolución no violenta del mismo. La transformación de los conflictos por medios pacíficos es una prioridad para que el nuevo gobierno de nuestro país la aplique. Comunicación democrática y acceso a la información. La política de cultura de paz reconoce el acceso a la información, que es un derecho de las personas y al mismo tiempo una exigencia de la sociedad. Cultivemos el periodismo de paz para generar educación para la paz en las mentes de las nuevas generaciones. Objetivo general, por último, de esta política pública: contribuir al fortalecimiento de un Estado democrático de derecho, cuya sociedad armónica y pacífica se encuentra sustentada en un nuevo estilo de relaciones y conductas, comportamientos socioculturales e institucionales de respeto, equidad, justicia, libertad, igualdad, participación y democracia. La Comnapaz contribuirá dentro de muy poco tiempo a un proceso de reforma educativa en el país, promoviendo principios, estrategias y métodos que coadyuven al desarrollo en un clima de solidaridad y excelencia, con miras a educar ciudadanos solidarios, libres, responsables, abiertos hacia otras culturas, capaces de apreciar la libertad, siendo respetuosos de la dignidad humana de las diferencias, el respeto al lenguaje y aptos para transformar los conflictos y resolver con métodos no violentos, revalorizando el cometido y la situación de los educadores en torno y en dirección a la construcción de una cultura de paz en la que sin duda alguna será el rector de una nueva etapa en nuestro país. Muchas gracias. En su calidad de presidente de Red por México, Asociación Civil, escuchamos a continuación al licenciado Isaac Ávila Ahumada. Muchas gracias. Quisiera iniciar mi participación destacando y agradeciendo la presencia el día de hoy de todas y cada una de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan a favor de la paz en nuestro país y que conforman el Consejo Nacional de Organizaciones de Cultura de Paz. Esta primera reunión de la Comnapaz es una muestra del compromiso que hemos asumido a favor de México,
a favor de la cultura de paz y del papel tan relevante que cada uno de nosotros jugará previo a la aprobación de esta importante iniciativa de ley que crea la Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la No Violencia. En los foros, reuniones y simposiums que hemos tenido el gusto de compartir, las organizaciones civiles, los académicos, expertos, instituciones educativas, ciudadanos y los propios legisladores, coincidimos en la necesidad, en la urgencia, habría que recalcarlo, de que el Estado cuente con un órgano que sea el eje rector de políticas públicas transversales que promuevan e implanten una cultura de paz en nuestro país. De ahí la importancia del impulso a esta importante iniciativa ciudadana que hoy discutimos, la Comnapaz. No como una buena idea, entre comillas, sin ningún sustento técnico, sino como una propuesta seria, responsable, consensada, viable jurídica y presupuestalmente, que surge de los expertos en la materia, de recomendaciones internacionales, de las propias organizaciones de la sociedad civil que han trabajado a lo largo de muchos años el tema de la paz, además de contar con el respaldo de importantes actores sociales y organismos internacionales. De manera particular quisiera hacer algunas precisiones respecto al aspecto presupuestal de la iniciativa. Ya el licenciado Irán Valdés nos ha dado un marco muy general de lo que consta esta importante iniciativa y quisiera yo destacar específicamente los temas en materia presupuestal. Como ustedes saben, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados realizó en el mes de abril de 2011 un estudio de impacto presupuestario de la Comnapaz, determinando para el presente año de 2012 un presupuesto anual inicial base de 193.820.000 pesos, mismo que para el 2013, una vez aprobada la iniciativa, esperamos que así sea, ascendería a 194.520.000 pesos. La Comnapaz, organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, tendrá competencia en todo el territorio nacional, como ya lo han señalado, por lo que para la realización de sus funciones se identificaron algunas áreas que son susceptibles de impacto presupuestario. Entre ellas estará integrada por un presidente, secretario técnico, asesores, además de personal técnico y administrativo necesarios. Un Consejo Consultivo Nacional con 15 consejeros sin retribución monetaria, de acuerdo al artículo 22 en su fracción segunda. Un centro de investigación y análisis para la cultura de paz, integrado por 10 investigadores. Este sí tendrá un impacto presupuestario. 32 centros de mediación de conflictos en municipios y zonas de mayor conflicto del país, en el que tendrá un mediador por cada centro. 32 observatorios de violencia social y de género, uno en cada entidad federativa, que contarán con el apoyo económico de Comnapaz y se contempla con gobiernos estatales y con el apoyo económico también de los gobiernos municipales. Un Consejo Nacional en el que participaría la sociedad civil, las ONGs y el sector académico, que no tendrán remuneración económica. Aquí cabe destacar y quiero señalar que para la determinación de los niveles y del impacto de este presupuesto de la Comnapaz se han contemplado y considerado varios aspectos, entre ellos uno de los aspectos más relevantes y que tuvimos en una reunión la oportunidad de comentar con Fernando, con el licenciado Irán, es el tema del grado de especialización que se requiere para el desempeño de estas funciones en la Comnapaz. Dentro de estos grados de especialización, obviamente, se están contemplando académicos, especialistas e investigadores que formarán parte y estarán encabezando los centros de mediación y observatorios de violencia, así como la Comnapaz en su conjunto. De forma tal que el presupuesto de la Comnapaz es relativamente austero y obviamente contará con personal altamente calificado. Cabe destacar y señalar algunas cuestiones muy relevantes que quisiera destacar. Para la creación de la Comnapaz se consideraron el personal mínimo indispensable para sus actividades,
que se ubicarán en oficinas centrales, en los centros de mediación de conflictos y en los observatorios de violencia social y de género. Se está considerando que en el caso de los centros de mediación de conflictos y en los observatorios de violencia social y de género, se cuente con el apoyo económico, como ya lo señalé, de los gobiernos estatales y municipales, lo que aligeraría la carga presupuestaria en los 3 niveles de gobierno al dividirlo entre 3. Este es uno de los aspectos esenciales que tiene la propuesta de la CONAPAS. Se asume que este gasto de operación y el gasto de inversión serán financiados por cada entidad federativa, de forma tal que se está disminuyendo prácticamente 2/3 partes del presupuesto que debería estar presupuestado inicialmente para la operación de la CONAPAS. Para la proyección anual 2013-2017, se considera una tasa constante de inflación del 3.5%, considerando también, y eso ya está señalado también en el estudio del Centro de las Finanzas Públicas, que Banco de México asume como inflación del 3% más o menos anual de inflación, y obviamente está considerando una variable de más o menos 1% anual, de forma que se está considerando un 3.5% de inflación anual. Le da obviamente mucha viabilidad al proyecto, a la Comisión Nacional como tal, y creo que se está contemplando, el presupuesto que se está contemplando para la operación y la creación de la CONAPAS no solo es razonable, sino viable. Tomando en cuenta que tan solo el gobierno federal, si ponemos las cifras en la mesa, tan solo el gobierno federal en 2010 destinó 44,000 millones de pesos al ramo 17 y el 36, PGR y Seguridad Pública. 44,000 millones de pesos. Esto quiere decir que el presupuesto que se está contemplando para CONAPAS no representa ni el 0.02% del presupuesto que se está destinando a estos 2 rubros. No estoy tomando en cuenta defensa nacional, no estoy tomando en cuenta los programas federales que el gobierno federal está aplicando en materia de seguridad pública y obviamente no han logrado de manera contundente frenar la ola de violencia por la que actualmente está atravesando nuestro país. 194 millones para 2013 en el tema de la CONAPAS es un presupuesto verdaderamente austero y vendría a ser una solución bastante importante para el tema de la violencia en el país y un avance importante en el tema de la cultura de paz en México. Yo creo que finalmente para cerrar este tema, adicionalmente yo propondría dentro de estos mismos temas que no solamente se cuente con el estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, sino que podamos reunir especialistas. Estoy hablando en el tema presupuestal, obviamente hay una parte ya jurídica que se está analizando dentro de los equipos que ha formado la comisión a través de todas las organizaciones, pero que podamos tener una opinión, por ejemplo, del ITAM, del Colegio Nacional de Economistas, de algunos académicos y expertos que puedan aún todavía más apuntalar esta propuesta presupuestaria. 193 millones, por favor, o sea, verdaderamente estamos hablando de un presupuesto ínfimo. Pero bueno, creo que valdría la pena poderlo apuntalar todavía con académicos y expertos y que podamos consultar. Y para ello, si me lo permiten, estaría haciendo ya los acercamientos para darle causa a esta propuesta que estoy poniendo aquí en la mesa a consideración de todos ustedes. Y pues bueno, no me restaría nada más que decir que en Red por México estamos convencidos que es posible transformar a este país. Definitivamente, con las acciones que realizamos cada una de las organizaciones de la sociedad civil que estamos aquí presentes y las que no están presentes por alguna causa, pero que han estado participando a lo largo de todos estos meses en foros, simposios, conferencias, reuniones con académicos, creo que vamos a lograr sentar las bases de un mejor México a favor de la paz en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Isaac. Enseguida escuchamos al doctor Fernando Montiel Tiscareño,
Él es licenciado en periodismo por la Escuela Carlos Septién García. Estudió cursos de licenciatura en Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, así como en Ciencias Políticas en la London School of Economics. Cuenta con 2 maestrías, una en Sociología y otra en Estudios de Paz y Transformación de Conflictos por la Universidad de Basilea, Suiza. Ha sido traductor y editor al español de 12 obras de Johann Galtung, Premio Nobel Alternativo de la Paz en 1987, de quien es representante en México y América Latina. Hoy en día se desempeña como director de Trascend México, una organización para la paz y el desarrollo. Así, también como especialista en estudios latinoamericanos y como profesor de la maestría en Estudios para la Paz de la Universidad de Basilea, en mediación y resolución de conflictos. También en el posgrado en negociación de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Imparte cátedra en la maestría en medios alternos de solución de conflictos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Adicionalmente, participa en la Cátedra UNESCO en Ética y Derechos Humanos del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Doctor, lo escuchamos. Muchas gracias. Les agradezco a todos su presencia y también, por supuesto, a los organizadores, porque por la fuerza para mantener temas sobre la mesa, temas importantes. Es decir, el CONAPAS fue sometida al análisis de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, esperando que se emitiera un dictamen. Fue el último capítulo de la película donde nos quedamos. Pero el problema es que no nos presentaron el final, porque el dictamen nunca apareció. Y entonces la pregunta es, bueno, habían 3 alternativas. La primera, aprobar la propuesta, y entonces tendría que pasar al pleno, ser votada, pasar a la siguiente Cámara y ser votada. Bueno, no fue aprobada, pero tampoco fue negada. Sencillamente no emitieron un dictamen. A mí me lleva a preguntar, bueno, ¿por qué no emitir un dictamen negativo? ¿Por qué no rechazar la propuesta de la creación de una Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la No Violencia? Y la única respuesta que me viene a la mente es porque no tenían argumentos para rechazarla. Entonces es más fácil jugar a la negligencia y no emitir un dictamen que emitir un dictamen con argumentos banales y superficiales. Y se me ocurre que una de las razones por las que no se emitió el dictamen es porque, no solo porque no hay argumentos, sino porque no tienen la capacidad de formularlos. ¿Por qué? Porque los encargados de analizar la iniciativa no tienen un conocimiento de lo que son los estudios de paz. Y cuando lo tienen, es superficial y muchas veces un conocimiento torcido de lo que es la paz. ¿Y a qué me refiero con un conocimiento torcido de lo que es la paz? Es asumir la paz como la consecuencia secundaria de buenas políticas públicas. Es decir, la paz no es una meta en sí misma para el funcionario público tradicional, ya no digamos los legisladores, particularmente aquellos que tuvieron a su cargo el análisis de la iniciativa, sino es el resultado último de un proceso que se llama buen gobierno. Bueno, tenemos un problema de que normalmente las carretas van por detrás de los caballos. Esta gente está poniendo la carreta por delante de los caballos. Al asumir que la paz se da como consecuencia y no como causa de un buen gobierno, bueno, podemos seguir esperando que se le haga justicia a cerca de 10 millones de indígenas que viven en la más absoluta miseria. Porque esas políticas públicas diseñadas para sacarlos del horror de la pobreza sencillamente no están funcionando. Tal vez no mueran, como decía el licenciado Irán, por balaceras o por conflictos relacionados con el narcotráfico, pero mueren de hambre. Y si ahí no hay violencia, entonces yo no sé qué idioma estamos hablando. Entonces, la paz tiene que ser política pública, no una consecuencia de políticas públicas en el área de gobierno. ¿Cuántas propuestas hay para construir la paz como política pública a nivel federal, como CONAPAS? Yo me puse a revisar y en México no hay ninguna, es la única. Hay algunas experiencias en los estados. En este sentido particularmente destacada fue la creación
de una oficina que se llama el Comisionado para la Reconciliación de Comunidades en Conflicto en el gobierno de Chiapas. Un comisionado que tiene rango secretarial, es decir, el gobernador tiene a su secretario de Desarrollo Social, de Gobernación, bla, 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 y al Comisionado para la Reconciliación de Comunidades en Conflicto. Pero fuera de la experiencia chiapaneca no conozco muchas, al menos no con ese grado de institucionalización oficial. Se tienen, por ejemplo, algunas propuestas que surgieron al calor de la emergencia y que después fueron olvidadas y enterradas, y aunque siguen robando presupuestos, sencillamente son inertes, no producen nada. Un ejemplo, COCOPA, la Comisión para la Concordia y la Pacificación. ¿Hace cuántos años no hay diálogo con entre el STLN y el gobierno federal? Lleva para una década. Y sin embargo la comisión ahí está y los representantes de articulares y diálogos siguen cobrando. Y no hay diálogo. Entonces se creó la oficina porque había una emergencia en ese sentido y después se le olvidó. La apuesta fue a que se pudriera el conflicto, no a resolverlo, no a transformarlo. Y entonces vienen las críticas, o los críticos que conocen la iniciativa de CONAPAS de manera superficial y dicen, ¿una Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la No Violencia? Ese es el trabajo de la Secretaría de Gobernación. Después de todo, la Secretaría de Gobernación tiene como función preservar la paz social y la gobernabilidad al interior de la República. Bueno, ¿por qué es que nos suena ridículo? Hay algo en ese mandato de esa oficina que no está siendo cumplido. ¿Qué es? Bueno, que Gobernación tiene a su cargo preservar la paz social como la entiende el Estado, y que en su momento se entendía en tiempos del porfirismo como la paz social es la paz de los muertos. Entonces, hablar de paz no necesariamente implica en los circuitos políticos hablar de no violencia, porque a veces la paz del Estado es muy violenta. Pero además hay un problema más de fondo, y es que Gobernación está descalificada para la mediación de conflictos de origen. ¿Por qué? Porque la intervención de Gobernación en un conflicto social o político-social está condicionada por su patrón, el gobierno federal, y en ese sentido, Gobernación nunca será mediadora y siempre será negociadora. ¿A favor de quién? Del gobierno que representa. El primer criterio para la selección de un mediador destinado a resolver conflictos es no necesariamente neutralidad, pero sí equidistancia con las partes. Dicen, los mediadores tienen que ser terceras partes neutrales. No estoy muy seguro de eso. El mediador tiene que tener una agenda, tiene que tener metas concretas. Y la más importante de ellas es defender los intereses legítimos de todos los involucrados en un conflicto. Es decir, el mediador defiende los intereses legítimos, entiéndase por intereses legítimos, la satisfacción de las necesidades básicas en términos de alimentación, vivienda, salud, educación, libertad e identidad, de todos los involucrados. Esa es la parte que defiende el mediador. Bueno, el problema está en que Gobernación no tiene esa agenda. Y es por eso que se hace necesaria la creación de una oficina que se encargue de esas mediaciones en las que Gobernación entra descalificada. Porque además la Secretaría de Gobernación arrastra consigo, mejor dicho, el mal prestigio de haber participado en alguno de los episodios más sórdidos de nuestra historia. Dicen por ahí, árbol que nace torcido jamás su rama endereza. Necesitamos otra institución. Pero entonces, eso presenta muchos peligros, presenta y representa muchos peligros. ¿Por qué? Porque estamos proponiendo, CONAPAS se propuso primero en la 61 legislatura y fueron los que bloquearon la iniciativa, no emitiendo un dictamen, y ahora pretendemos presentarla en los primeros días de septiembre, cuando asuma la 62 legislatura. El origen ya es controversial independientemente del resultado de la resolución. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una Cámara de Diputados y de senadores en las que el PRI tiene mayoría, en un gobierno cuyo titular del Ejecutivo va a ser del PRI también. Y entonces, aunque la iniciativa de CONAPAS sea aprobada en ambas cámaras, van a ser en un ambiente muy enrarecido. Un ambiente tan enrarecido como aquel en el que nació la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Cuando nació la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fue descalificada aún antes de que comenzara a funcionar. ¿Y cuál era el argumento? Decían, esa comisión va a servir para lavarle la cara al salinato después de 500 asesinatos políticos de perredistas. Está condenada a la ineficiencia, al fracaso, está condenada
a borrar las atrocidades del régimen que le dio origen. Comnapaz corre ese riesgo también. Comnapaz corre ese riesgo también. Es un riesgo que hay que correr, no tenemos alternativa. Y lo tenemos que correr nosotros, todos los que participamos en el proyecto. Y lo tenemos que correr ahorita. Porque si no lo corremos nosotros, si no lo corremos ahora, entonces ¿quién? Y entonces ¿cuándo? Podemos sentarnos y decir, bueno, la violencia en el país no puede durar tanto, llegará el momento en el que termine. Bueno, sigan sentados, llevamos cerca de 100,000 muertos y no tiene visos de terminar. Si existe la mínima posibilidad, la más pequeña, ya no digamos de que se apruebe Comnapaz en comisiones y en el Congreso, de que se discuta a escala nacional, vamos de gane. Miren, como dice un académico crítico, radical, él, un tipo muy inteligente, Noam Chomsky, dice, miren, es sencillo. Si existe el 99.99% de posibilidades de que el mundo se destruya y solo el 0.01% de posibilidades de que salga adelante, no nos queda otra más que apostar ese 0.01 para escapar del fatalismo y de la mediocridad. Con Comnapaz ocurre exactamente lo mismo. Pero la apuesta también es no solamente a que se discuta, sino hay que ser ambiciosos, a que se apruebe. Y no solamente a que se apruebe, sino a que se legitime con el trabajo que hace. Y que consiga logros similares a los que consiguió la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cuando nació durante el salinismo nadie le creía. Hay que ver la imagen que tiene ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se reposicionó pese a los vicios de origen, en función de la calidad del trabajo que ejecutó. Podemos hacer lo mismo en Comnapaz. Hay que apostarle a eso porque los 193 millones de pesos que va a costar nos alcanza para eso y para más. Estamos hablando que son 4 brazos fundamentalmente los que componen la comisión. 1, centros de mediación en los estados. 33 centros de mediación en los estados. ¿Saben de qué tamaño es ese proyecto? En sí mismo es inmenso. ¿Saben el río de dinero que está sacando el Poder Judicial Federal para instalar centros de mediación en los estados? Es un río. Les digo porque a mí me toca trabajar con el Poder Judicial. La cantidad de dinero que están destinando es demencial. Y no han conseguido tener centros de mediación en los estados. Existen centros de mediación en 8 estados, de 33, nada más. Con una ínfima parte de ese presupuesto, nosotros podemos construir un centro por estado. Muy por encima de lo logrado por el Poder Judicial en esa materia. Nuestro alcance va a ser mucho mayor. Centros de observación de violencia social y de género, lo mismo, un centro por cada estado. No existe una oficina de gobierno federal que tenga esa presencia a nivel nacional. Tercero, y muy importante, un centro de investigación en estudios de paz, con 10 investigadores contratados de tiempo completo. Yo revisé el estudio del Centro para las Finanzas Públicas y el presupuesto destinado para contratar a esos investigadores, y lo platicábamos, ¿te recuerdas, Isaac? No alcanza para traer a buenos investigadores, alcanza para traer a los mejores, porque no hay una universidad que pague lo que está estimado pagarle Comnapaz en su centro investigador a sus investigadores de tiempo completo. Y tiene el potencial para convertirse en un centro de investigación de muy alto nivel, no en México, sino en América Latina. Porque lo mencionábamos en la reunión anterior, salvo la digna representación de la Universidad Albert Einstein y de la Universidad Autónoma del Estado de México, no se hace investigación para la paz en México. Es ridículo que el gobierno federal no tenga un centro de investigación para la paz. Pero sí tienen un colegio de la defensa, que antes solía llamarse Escuela de Guerra, pero que cambió de nombre cuando la guerra se hizo políticamente impresentable. Eso se puede conseguir con Comnapaz con 193 millones de pesos. Y más aún, no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Cuarto brazo muy importante de Comnapaz es tener a un representante de Comnapaz en las diferentes secretarías federales, en PGR, en Sedena, Secretaría de Seguridad Pública, en la Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Gobernación, con 3 tareas. La primera es de sensibilización de aquellos espacios de gobierno. La segunda, de difusión de la aproximación de políticas públicas de paz, y la tercera, si la sensibilización y la difusión es exitosa, de capacitación del personal en aquellas secretarías. Podríamos abrir el espacio, y que está abierto, a que ellos envíen representantes a Comnapaz,
pero mejor llevarle la paz a ellos, a donde están, allá. ¿Por qué no introducir educación para la paz, por ejemplo, en la capacitación de cuerpos policíacos? ¿Por qué no introducir una agenda de educación para la paz, conciliación, prevención de la violencia, diálogo para la reconciliación en las currículas de la Secretaría de la Defensa Nacional? Esas son políticas públicas de paz en serio y no hay nadie promoviéndolas más que nosotros. Entonces la tarea es muy grande, los obstáculos son muchos, pero también tenemos convicción, tenemos fuerza, pero una más, tenemos a la gente y a los profesionales que nos pueden apoyar en esta área. No estamos en este sentido siendo ilusos. Sabemos los problemas que se presentan. Otro peligro, la manipulación. Que nos den el visto bueno, aparezca la comisión y eventualmente termine siendo manipulada para legitimar exactamente aquello que está atacando. Es un peligro existente. Pero para eso estamos nosotros, los miembros del Consejo Consultivo. Porque ustedes revisan la iniciativa de ley que nunca fue dictaminada, ustedes verán que se dice el titular de Comnapaz será aprobado por el Congreso por iniciativa del Consejo Consultivo. Es decir, es un candado para evitar que pongan un burócrata que nada conoce del tema. Tiene que tener primero la aprobación del Consejo Consultivo, nosotros que estamos en la tierra, estamos trabajando en el tema, y después eventualmente la Cámara aprobará la propuesta. Esa es una garantía del profesionalismo que se tiene que cuidar en la titularidad, porque si el jefe no funciona, la estructura se corrompe. Pero el jefe no opera solo, no se manda solo. Y en ese sentido vale recuperar las palabras del subcomandante Marcos cuando decía, es que nosotros debemos mandar obedeciendo. Tiene que ocurrir con todos aquellos que estén integrados en Comnapaz, y tiene que ser Comnapaz el ejemplo de cómo se practica una política pública de paz para sus pares en otros niveles secretariales. No es fácil, pero si fuera fácil, cualquiera lo haría. Muchas gracias. Gracias, doctor. Enseguida escucharemos a la licenciada Mariela Manzano Martínez, quien no solo es madre de familia, además es fundadora y presidenta de Enlazando Esfuerzos Conjuntos AC, que es una organización que a su vez apoya a otras ONGs en pos de la paz y el bien común. Tal sería el caso, por ejemplo, de La Paz Comienza con los Niños, del proyecto Educación para la Paz en México, así como de la asociación Reinventando el Arte en México AC. También la licenciada Manzano es fundadora y presidenta electa ya de Comnapaz. La escuchamos, licenciada. Muchísimas gracias, bienvenidos sean todos. Es un privilegio ver que los guerreros estamos listos de luz para crear y construir esto en el país. Y ahorita que estaba escuchando a Fer y que todas mis entrañas retumbaron, resonaron, vinieron a mi mente muchas cosas. Principalmente yo quiero hablar desde el cargo que me da toda la autoridad de estar aquí, que es el de ser madre. Este cargo es el que me ha traído y dado la fuerza de alguna manera estar aquí y hablar ante ustedes, los que nos legislan, queridos míos, en quienes de verdad confiamos y puedan ver. Me encantaría que pudieran ver que represento a muchas mamás que estamos haciendo esto por los hijos de nuestros hijos y los hijos de sus hijos y por todas las generaciones venideras que merecen un mundo mucho mejor y que encuentren del que encontraron cuando nosotros llegamos. Es una responsabilidad nuestra estar ahí. Y desde esa instancia yo quiero pedirles
a los que nos legislan, a los entrantes y salientes, que de verdad escuchen este momento, porque yo lo único que veo es gente inteligente, capacitada, lista. Esto no pasa todos los días y solo para esto les quiero mencionar que cuando Enlazando Esfuerzos dice no podemos esperar a que pase algo y alguien nos apoye, tenemos que nosotros tomar esa decisión de ir más allá de nosotros mismos para crear esto. Y todos los que estamos sentados aquí, estimados legisladores, estamos listos para ir más allá de nosotros mismos. Y el tema aquí es que hubo un momento, ¿no es cierto, Fer?, en que Enlazando Esfuerzos, desde ser fundada de 2 mamás llenos de hijos, llegamos al punto en entender esto. Y con la iniciativa de La Paz Comienza con los Niños, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para traer educación para la paz en México. Importar este proyecto, pase como pase, encontraremos la manera de hacerlo. Y pudimos tener la bendición de traer al doctor Johan Galtung, premio alternativo, para poder llevar a cabo esta inclusión, desde buscar los colegios en México, para poder incrustar toda la educación. 6 colegios pilotos ya están pasando en Monterrey, es decir, ya se está llevando a cabo, no esperamos a que ver quién pudiera hacerlo, nosotros lo hicimos. Aquí el tema es si ustedes están listos, porque nosotros ya estamos listos. Y creo que de verdad que ustedes que están ahí sentados en esa silla representando toda nuestra dignidad, todos los valores de su país, velando por el bien común, no quieren quedarse fuera. Es de verdad un menester de este tiempo tomar acción. Creo que hemos vivido un divorcio muy profundo entre la sociedad civil y entre los que nos representan. Y estoy segura que ya es tiempo de confiar. Si yo estuviera en esa silla, yo ya haría lo que tuviera que hacer para que esto pase, como lo hice como mamá. Hay muchos proyectos en la mesa, hay mucha gente que está lista, está trabajando. La invitación es correrles la cortesía que se sumen. Hagámoslo juntos. De verdad que hagámoslo. Yo creo que este tema de Comnapaz puede apuntalar el rumbo de este país. En verdad lo creo así. Y si podemos entender la dimensión que tiene tener personas sentadas sin sueldo, sin sexenio, trabajando por el espíritu y por la paz de este país, eso no tiene valor. Creo que es importante que tú que estás ahí, que tú que no estás legislando, de verdad ya tomes este tema en serio y nos facultes y nos apoyes para trabajar en conjunto. Te voy a leer una de las pequeñas facultades que tiene este consejo para llevar a cabo todos los apoyos de todos estos proyectos que tienen todas estas organizaciones civiles y guerreros incansables que estamos trabajando para que esto ocurra. El Consejo Nacional celebrará sesiones ordinarias por lo menos 7 veces al año y las extraordinarias que convoquen a través del presidente y el secretario con anticipación no menor de 72 horas. 2. Favorecer los debates encaminados en la tolerancia y el respeto, los diferentes puntos de vista, de encontrar puntos de acuerdo. 3. Diseñar estrategias encaminadas a la educación para la paz. Esto que hicimos con esta Fundación de Educación para la Paz es incrustar la paz en los colegios, en todos los colegios de México, como un lenguaje,
como enseñamos inglés, como enseñamos, ya empezamos, ya bajamos metodologías. El tema es que es importante saber cómo operan. Una vez entendiéndolo, el trabajo está hecho si trabajamos en conjunto. Realizar y firmar el Pacto Nacional del Respeto al Derecho Humano a la Paz y el respeto a las diferentes formas de pensar entre los diferentes grupos étnicos, religiosos del país, así como la eliminación de cualquier acto de discriminación. En fin, son muchos los menesteres que nos competen en este gran consejo, pero yo quiero terminar diciéndote que hemos perdido la confianza de sumar. Hemos perdido la confianza de confiar. Por favor, de confiar. Confíen en nosotros. Nosotros confiamos en ustedes. Creo que ya es este momento y yo siempre he creído que la paz es el bien más digno que tiene el hombre o que puede atender el hombre. Y yo creo que ya México está listo para esa dignidad y para aprender en sumar en conjunto. Buenas tardes. Gracias, Mariela. Acto seguido, escuchamos a la maestra Adelina Trejo Aceves. Ella es licenciada en Derecho por la Barra Nacional de Abogados y maestra en Educación para la Paz por la Universidad Albert Einstein. Es directora general y fundadora de la asociación civil denominada MACA, Centro de Educación para la Paz y el Desarrollo, cuyo objeto primordial es modificar las actitudes de las personas a través del desarrollo humano y la cultura de paz. Actualmente, imparte cátedra en las asignaturas de Desarrollo Humano y Poder Personal, legislación en materia educativa y administración estratégica en la universidad mencionada. Maestra, la escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a Irán por la invitación a participar en esta tercera reunión del Consejo Nacional de Organizaciones de Cultura de Paz y me siento muy honrada en estar aquí rodeada de asociaciones civiles interesadas en el tema de la cultura de paz. Sin embargo, para poder palpar, sentir y vivir una cultura de paz, necesitamos trabajar en políticas. ¿Y qué son las políticas públicas? Pues son las respuestas que el Estado da a las necesidades de los gobernados en forma de normas, instituciones, bienes públicos o servicios. Entonces es aquí donde entra la CONAPAS. Entonces hay que recordar cómo nacen las políticas públicas. Pueden nacer desde arriba o pueden nacer desde abajo. Desde arriba es que nacen desde la administración pública cuando ven realmente las necesidades y la problemática de la ciudadanía y es que la administración pública legisla para realmente atacar esas problemáticas. Pero también la política pública nace desde abajo, es decir, desde nosotros, desde la participación ciudadana y también las asociaciones civiles. Entonces, nosotros estamos aquí como participación ciudadana y nuestro fundamento de estar aquí es la ley de planeación, la constitución política, también la ley del fomento a las organizaciones de la sociedad civil. En nuestro Estado de Derecho ya contamos con políticas públicas, como es en educación, en desarrollo social, en salud y en energía. Pero ¿por qué no hacer una política pública en cultura de paz? Sabemos que no es fácil poner en marcha políticas públicas, hace falta metodología, recursos y un procedimiento que involucre a diversos actores. Es aquí como lo que estaban diciendo, o sea, ya empieza a haber un consenso, hay varios investigadores, ya hay análisis en cuestión de presupuesto, ya hay un avance en cuestión de legislar a favor de la CONAPAS. Si analizamos el árbol de problemas de nuestra sociedad, sabríamos por deducción que la solución es trabajar y fomentar los valores, es promover el respeto entre nosotros, el respeto a la vida, el fin de la violencia, la promoción y la práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación. Es satisfacer las necesidades de desarrollo y protección del medio ambiente. Por todo eso es tan importante la cultura de paz.
La inclusión de la cultura de paz como política pública lograría cambios concretos que beneficiarían a amplios sectores de la población. Pero, ¿qué es lo que representa una cultura de paz como política pública? Beneficios y repercusiones en la sociedad, desarrollo social y cultural, porque estaríamos combatiendo la violencia estructural y la violencia cultural. Impacto en la economía, inclusión de la cultura de paz en los planes de desarrollo. Aquí estamos hablando de los planes, el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo a nivel estatal. Asimismo, habría una administración pública en cultura de paz como eje transversal. También habría asignación de presupuestos anuales en los estados, en las administraciones autónomas y municipales por el tema de paz. Por lo que debemos ver a México como un firme creyente de la solución pacífica de los conflictos. Debemos vernos como un país constructor de paz, que se adhiere como siempre a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento en todos los niveles de la sociedad. Muchas gracias. Gracias, Adelina. A continuación, escucharemos al maestro Héctor Manuel Vázquez Castillo, quien es licenciado en Desarrollo Humano y maestro en Educación para la Paz por la Universidad Albert Einstein. Desde 1986 se ha dedicado a la promoción y enseñanza del desarrollo humano y la educación en valores tanto en México como en el extranjero, tema en el cual se ha desempeñado como consultor y asesor en asociaciones civiles, instituciones educativas e importantes firmas comerciales. Ha desarrollado manuales, proyectos, programas y eventos de desarrollo humano y educación para la paz desde hace más de 20 años en la Organización Internacional de Desarrollo Humano. Colabora activamente con la Asociación de Educadores para la Paz, AC, donde es miembro asesor honorario. Desde 2002 forma parte de la Universidad Albert Einstein, donde fungió como director académico y actualmente es coordinador de la Maestría en Educación para la Paz y coordinador de Educación Virtual, así como catedrático y conferencista. Te escuchamos. Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a hablar un poquito acerca de investigación para la paz y de educación para la paz. Vamos a sumergirnos un ratito en el ámbito académico, qué es lo que estamos haciendo, cuál es nuestra posición en el mundo y qué es lo que nos falta por hacer, lo cual es bastante. En primer lugar, habría que mencionar que estamos con cerca de 100 años de retraso en la investigación para la paz. O sea, estamos hablando de que en el mundo existen más de 300 organizaciones que tienen centros de investigación para la paz. Y estos centros de investigación para la paz lo que hacen es estudiar directamente cómo es el sustento filosófico para la paz, cómo es el sustento metodológico para enseñar la paz, cuáles son los temas que tienen que abordar la paz, cómo se tiene que evaluar el desarrollo de una cultura de paz. Y estamos hablando de que de todas estas organizaciones, en Iberoamérica tenemos alrededor de 4 o 5 de estos centros de investigación. Directamente, podríamos decir, enfocados, abocados únicamente a la cultura de paz. Tenemos en Argentina un centro de investigación para la paz. Podríamos obviar el caso de Costa Rica, porque en Costa Rica se crea la Universidad de la Paz por instancias de la ONU. Así es que no es propiamente un esfuerzo latinoamericano nada más. Y en Iberoamérica, que viene encabezado por España, en España hay la mayor parte de estas investigaciones por la paz. Incluso el Instituto de Investigación para la Paz de la Universidad de Granada se ha dedicado a estudiar esto en forma, podríamos decir, directa, yendo a África, yendo a Colombia, no solamente a generar conocimiento, sino a resolver directamente los conflictos serios, conflictos graves. Y sin embargo, en México no tenemos un solo centro de investigación para la cultura de paz.
Y no solamente eso, en México tenemos únicamente 2 posgrados en Educación para la Paz. Y de estos 2 posgrados, además, los tenemos focalizados casi en la misma zona, a 1 hora de distancia, en el Estado de México. Cuando nos conocimos en este posgrado, la Universidad Albert Einstein y la UAM, la Universidad Autónoma del Estado de México, hablamos acerca de hacer un convenio y comenzar a ver cómo poder expandir esto. No se ha logrado mucho. Ellos ya tenían cerca de 10 años de haber trabajado en crear ese primer centro en la UAM de investigación para la paz. Y no se pudo, en primer lugar, por la falta de apoyo económico, pero más importante que la falta de apoyo económico, que es esencial, no se pudo porque hacen falta también muchos especialistas que puedan hacer esta investigación por la paz. Porque no estamos hablando únicamente de personas que hayan estudiado, sino que tengan cierto talento para encontrar esos pequeños detalles que hacen la diferencia cuando estás educando para la paz. Por ejemplo, hubo un momento en el cual, al diseñar la Universidad Albert Einstein, nos preguntamos, ¿cómo vamos a enseñar cultura de paz en esta universidad? ¿Cómo vamos a ambientarla en cultura de paz? ¿Cómo vamos a crear cultura de paz verdadera? Lo primero que tuvimos que hacer es hacer un campus fuera de la ciudad, lo cual es carísimo. En primer lugar, porque ¿de dónde traes a los alumnos? Estás en plena sierra, pero va con el modelo educativo. Y al hacer ese esfuerzo, entonces nos fuimos dando cuenta que también se requería estar llevando cultura de paz semana a semana en todas las licenciaturas, sea la licenciatura del tipo que sea, para poder egresar profesionales que puedan crear cultura de paz en sus lugares de trabajo. Así es que un administrador de empresas lleva materias en todos los semestres sobre cultura de paz, hasta el último. Cuando hace su investigación tiene que haber cultura de paz dentro de su tesis. ¿Cómo la estás abordando? ¿Cómo haces inteligencia social? ¿Cómo trabajas inteligencia emocional? ¿Cómo trabajas autoestima, asertividad y todas estas cualidades humanas que se requieren para formar paz? Lo venimos logrando, pero somos nada comparado con el resto del país. Entonces, cuando nosotros queremos partir a educar para la paz en el país, lo único que nos queda es acercarnos a Comnapaz. Fuimos invitados por IRAM hace 3 años para hacer este esfuerzo, desde que arrancó este esfuerzo, y hemos hecho lo que ha estado en nuestras manos para apoyar. Pero no podemos apoyar mucho si no hay una política pública que destine no solamente recursos, sino que destine el respaldo y el material humano para poder hacer este trabajo. Nos hablaba Fernando de los centros de mediación. ¿Cómo podemos crear centros de mediación si no tenemos especialistas en mediación? Necesitamos esta fuerza económica que pueda apoyar que se distribuya el trabajo por la paz al resto del país, pero también necesitamos los especialistas, o sea, necesitamos un centro de investigación por la paz, lo cual es caro. No es algo que se resuelva de un día para otro en una junta de maestros y donde todos nos aboquemos a hacerlo. Necesitamos invertir tiempo y dinero en proyectos que generen conocimiento y después necesitamos validar ese conocimiento. Por ejemplo, tenemos al maestro Víctor Correa que planteó, enseñemos a los niños mediación. Ese fue su proyecto de tesis. Trabajó durante 1 año enseñando a niños a que fueran niños mediadores de los conflictos en sus centros escolares. Y al término del año se reprodujo ese esfuerzo porque ellos ya no solamente intervenían con sus propios grupos, sino con sus propias familias. Entonces ellos eran ya niños mediadores entre sus hermanos, niños mediadores entre sus amigos y niños mediadores entre sus padres. Cuando había un conflicto familiar, estos niños estaban interviniendo. Tal vez no con el éxito que lo era un profesional, pero estamos hablando de que ahí hubo investigación para la paz y de que nos damos cuenta que se generó un conocimiento que es, los niños no son nada más personitas a las que estamos formando y nos divertimos con ellas cuando hacen cosas muy bonitas para nosotros y los queremos mucho. O sea, ellos nos pueden educar a nosotros para resolver nosotros nuestros propios conflictos. Ese tipo de conocimiento necesita ser validado científicamente. Quiere decir, donde quiera que yo lo pueda reproducir, va a tener el mismo éxito, el mismo efecto. O incluso saber de qué depende, cuáles son los factores de los cuales depende que tenga éxito la formación de niños mediadores. Este es solamente un elemento, es solamente un ejemplo. Pero no tenemos un centro de investigación en donde podamos
no solamente hablar de un ejemplo, sino hablar de toda una serie de prácticas que hacen posible la paz, de generar este conocimiento que haga que las personas puedan ser capacitadas en metodologías válidas para formar la paz. Ahora pasemos a nuestro futuro. ¿Qué es lo que nos espera más adelante? Tenemos ahorita varias universidades, como la UNAM, por ejemplo, que hace estudios de paz. No tiene un centro de estudios para la paz, sino que en algunas materias de ciertos posgrados lo hace la Universidad Iberoamericana y lo hacen muchas otras universidades del país. Pero es secundario, o sea, en nuestro país la educación para la paz es secundaria, excepto en 2 instituciones. Pero estas 2 instituciones egresan muy pocas personas especializadas en ello. Concretamente, la UAM egresa 15 educadores para la paz al año, la Universidad Albert Einstein egresa cerca de 40 educadores para la paz al año, 40, 50, o sea, estamos hablando de que menos de 100 personas especializadas en educación para la paz egresan al año en las universidades de nuestro país, cuando existen más de 1000 universidades en el país, entre públicas y entre privadas, ¿verdad? Y además, cuando nosotros queremos generar conocimiento, que queremos dar conocimiento, tenemos que importar ese conocimiento. Nosotros mismos no evaluamos nuestra propia cultura y no generamos las prácticas de paz para nuestra propia cultura. Tenemos que adaptar las prácticas de paz que se han estudiado en Noruega, que se han estudiado en Austria y Alemania, principalmente las que se estudian en España. Y cuando tú adaptas esos ejemplos, en realidad esos ejemplos no son propiamente los que tienen que ver contigo, porque tu propia idiosincrasia no está hecha de esa manera. Las habilidades sociales que tú tienes son muy diferentes a las habilidades sociales de los japoneses y por lo tanto, a la hora en que tú vienes con un modelo japonés, no puedes trabajar bien con ese modelo. Cada vez que trabajamos con autoestima, nos vamos con Nathaniel Branden, nos vamos con Luisa Hay, nos vamos con tantos autores y ninguno de ellos es mexicano. Y no estamos hablando de un nacionalismo, porque en realidad muchas formas del nacionalismo son más bien un refugio de la mediocridad. Estamos hablando de que necesitamos estudiar en nuestra propia cultura qué es lo que tenemos que hacer. Pero no nos sirven los estudios, por ejemplo, que nosotros podemos comprar afuera del metro. Un buen librito que te diga, tú sé feliz, tú lucha por tu vida, sal adelante, bien por ti, háblate bonito. Porque a la hora en que tú quieres tratar de trabajar esa indoctrinación, pues te das cuenta que en la vivencia no es práctico, ¿no? Dile a una persona, ya no te enojes, y eso no va a crear paz en él. En ocasiones puede hasta irritarlo más, ¿verdad? Necesitamos estudio científico, y el estudio científico puede ser incluso hasta el estudio espiritual, porque cuando nosotros decimos, ¿qué prácticas, por ejemplo, te llevan a tener una mejor función de contemplación y una mayor paciencia y serenidad ante los sucesos de la vida? Bueno, tal vez es la oración, tal vez es la yoga, tal vez es la meditación. Tú puedes plantear cualquiera de ellas, pero científicamente las puedes validar después de haber hecho toda esta serie de registros que te hacen decir, es esta práctica, podríamos decir, de disciplina milenaria, es esta la que te ayuda más rápidamente a alcanzar la serenidad. Eso estamos hablando en el nivel espiritual. Pero cuando hablamos en la cultura de paz, ¿cómo le haces para que un niño que se está formando en 3er año llegue a ser un niño que sea defensor de sí mismo ante el bullying, ante los bullers de sus compañeros que lo están atacando y que lo están agrediendo? Es este tipo de práctica de autoestima, es este tipo de enseñanza. Tienes que enseñarlo a ser defensor de sus derechos, pero ¿cómo lo vas a enseñar? Y además, ¿es solamente trabajar sobre su autoestima la manera en que él va a poderse defender del bullying? E incluso estudiar científicamente el bullying. Lo que tú estás haciendo de fondo, si estás trabajando sobre el bullying, esta práctica científica se crea en los centros de investigación. Y hay centros de investigación, sobre todo los de ciencias sociales, de las universidades, que se dedican a atender algunos aspectos de la paz, pero todavía no nos podemos respaldar con ninguno de ellos de fondo, porque cada uno de ellos trabaja solamente un rasgo. Necesitamos tener como el Instituto de Estudios de Resolución de Conflictos y Estudios para la Paz de España, el de la Universidad de Granada, que abre más de 7 líneas de investigación
y más de 13 o 15 sublíneas de investigación, y de ahí se empiezan a desprender el resto de los estudios. Y ahí es cuando ya dices, ok, esto es confiable, es información confiable. Estos son manuales de capacitación verdaderos que sí me van a dar resultados, porque han sido probados y han sido respaldados, no solamente metodológicamente, sino filosóficamente. No se están dirigiendo a la fantasía amorosa de tenemos que hacer más por el mundo, sino que se está dirigiendo a la labor concreta de provocar un cambio. Para que nosotros podamos provocar un cambio en este país, necesitamos crear un centro de investigación para la paz. Y ese centro de investigación viene diseñado no solamente como parte de Comnapaz, sino como parte nuclear de Comnapaz. Los centros de mediación de Comnapaz surgen también de la investigación que misma Comnapaz hace en su centro de investigación. Y tener un investigador que está trabajando directamente en cultura de paz, que no está compartiendo otras labores, que no hace un trabajo 2 horas después de salir de su verdadero empleo, eso le da fondo y hace que este retraso de más de 100 años que tenemos en el país se vaya reduciendo. Si lo podemos reducir a corto plazo, qué mejor sería. Y a corto plazo significa, siguiente legislatura, aprueben Comnapaz, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Enseguida escucharemos al maestro Adrián Alavés Aguirre, quien es maestro en Educación para la Paz, es presidente de la Fundación Educación para la Paz y la Felicidad y es coordinador de proyectos sociales de la Universidad Albert Einstein. A su vez, es responsable de proyectos de educación para la paz y la felicidad en escuelas a nivel preescolar, primaria y secundaria. Ello con el objeto de poder incorporarlas o pugnar por incorporarlas a la red PEA de la UNESCO. Te escuchamos, maestro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, les voy a leer unas líneas que reiteradamente escuchamos, pero son importantes. El hecho de que la paz sea una facultad que pueda ser aprendida y enseñada constituye un acto que rebasa el punto de vista científico. Se trata fundamentalmente de un problema de decisión política. La enseñanza de la educación para la paz es un asunto de Estado. La cultura de la paz no solo puede definirse por la ausencia de guerra o de conflicto, es un concepto dinámico que necesita ser aprendido en términos positivos, con sustento en una formación intelectual y moral que estructure y eleve la conciencia de los hombres y mujeres. Con estas mismas líneas hemos iniciado en nuestras reuniones para recordar que la cultura de paz no es un proyecto utópico que viven solo unos cuantos privilegiados, que se encuentran cerca de esos conocimientos gracias a cada una de las organizaciones que están aquí presentes. Los que vivimos esa utopía, y muchos, gracias de esas organizaciones civiles que estamos esmeradas en hacer una realidad, la cultura de paz. La cultura de paz, entonces, implica y supone un cambio de paradigma, pero este cambio de paradigma no nada más es a las personas que nosotros nos acercamos y hemos visto que es posible esta transformación paradigmática de la cultura de paz. Estamos hacia un paradigma global, más amplio. Implican actitudes y conductas específicas encaminadas a la tolerancia, la fraternidad y la paz. Implica gestionar el conflicto para aprender en lo personal o en lo interior cuáles son mis áreas de oportunidades para mejorar y ser mejor humano. Gestionar el conflicto para aprender a transformarlo en soluciones personales, pero también sociales. Prevenir la violencia o la opresión implica restaurar la confianza y la paz. La cultura de paz necesita ser extensiva entonces, no solo en las calles, sino en la escuela y los lugares de trabajo, en los congresos y en los medios de comunicación. Se extiende a todo México, se extiende al mundo.
Fundar una cultura de paz, en suma, es una empresa que rebasa la responsabilidad de un solo sector, una comunidad, una región o una nación. Cobra carácter universal, pero su origen se encuentra en el corazón del ser humano, en el individuo, por lo que la educación para la paz se convierte en la fórmula para acceder a ella y las políticas públicas la forman de encauzarlas. La UNESCO en 1953 propone como solución la educación y crea el Plan de Escuelas de la Red UNESCO, conocida como la Red PEA, para que se implementen educación para la paz, educación internacional y la tolerancia en todas las escuelas del mundo. En 1996, la UNESCO también hace un proyecto que se llama Proyecto Transdisciplinarios a la Cultura de Paz, para poder convertir en políticas públicas, ¿no?, todos los aspectos de lo que son la creación de una cultura de paz. Entonces el mundo y la UNESCO ha puesto la intención para crear estas culturas, ¿no? La cultura es extensiva, nace del corazón del ser humano, pero México tiene que tomar las acciones para desarrollarla en nuestro contexto. Y las mujeres y los hombres, por el simple hecho de existir, tenemos el derecho a la paz. Y sobre todo que nos proporcionen o nos proporcionemos los medios para el uso responsable del ejercicio de la libertad. Por lo tanto, la paz y las políticas públicas es una responsabilidad individual, pero también global. Por lo tanto, la paz duradera para la UNESCO y para todo esto en conjunción, la paz duradera es una premisa y registro para el ejercicio de todos los derechos y deberes humanos. Es decir, la paz duradera tenemos que desarrollarla nosotros mismos para desarrollar una cultura. Tenemos que reconocer al otro como parte de nosotros mismos. Si no podemos reconocer al otro como parte de nosotros mismos o reconocer a nosotros mismos en el otro, pues muy difícilmente podemos ir trabajando la marginación, la indiferencia, el rencor. Tenemos que romper ese círculo vicioso que conduce a la enfrenta y a la violencia, porque solamente en nosotros está la solución. El derecho de vivir en paz empieza cuando borremos los bandos de buenos y malos, empieza cuando desaparecemos el que yo soy bueno y tú eres malo, ya que cada uno se ajustará a la razón para decidir quiénes son los buenos o quiénes son los malos. Cada quien quiere ser el bueno. Entonces, finalmente, la educación, en esta forma de pensar, en este nuevo paradigma, tiene que tener un sistema, tiene que tener una estructura y tiene que tener toda una base que propone la Comapaz para crear políticas públicas en favor de esto. Medio ambiente, población, desarrollo social, derechos humanos, democracia, equidad de género, vivienda, son los temas convergentes que le dan prioridad a las naciones. Pero finalmente estos temas no serán posibles sin el enfoque y ejecución de un Plan Nacional de Cultura de Paz, ya que, y gracias a los instrumentos que propone la Comisión Nacional de Cultura de Paz, con sus centros de investigación, con sus centros de mediación, con las especializaciones que se tienen, es casi imposible empezar a estructurar esta cultura y a estructurar esa red de cultura que implica la unión de esfuerzos de cada uno de nosotros como ciudadanos. Por lo tanto, el esfuerzo que a mí se me hace muy interesante es que este esfuerzo de políticas públicas no viene de solucionar un conflicto porque ya lo tengo enfrente. Hemos trabajado, escucho aquí, más de 20 años en cómo y ver y ser testigos de que se puede generar esa cultura. Y esto se va conformando y hemos trabajado para conformar políticas públicas
desde nuestro propio organismo. Lo hemos hecho con escuelas, creando políticas públicas pequeñas en escuelas o en comunidades. Y yo no veo por qué no se puede hacer estas políticas públicas más extensivas, por lo menos, y se dice poquito, por lo menos en México, ¿verdad? Entonces, la propuesta es que se apruebe esta comisión, que se apruebe y que se generen estas políticas públicas para poder desarrollar y para poder entrelazar todos estos corazones que ya están con este nuevo paradigma y que necesitamos enseñar y aprender más sobre esta cultura de paz. Políticas que nos ayuden a encontrar una armonía, sobre todo en el cuerpo, por ejemplo, en armonía con la naturaleza. Nos evitaríamos muchos problemas económicos de prevención de salud. La armonía que existe en la emoción con la sociedad, que nos evitaríamos miles de pesos evitando conflictos sociales. O en esa armonía que encontramos en la razón, ¿no?, imperante de tener más, con la armonía de la cultura. Nos evitaríamos esas luchas de mercado, ¿no? Entonces, finalmente, en esta cultura de paz con uno mismo, paz con los demás y paz con nuestro entorno natural, encontramos una solución y sobre todo podemos entretejer todo el plan nacional que se tiene para México en un concepto diferente que es la cultura de paz. Simplemente con el pensamiento armónico de todas nuestras instancias físicas, emocionales, racionales o cognitivas, pues podremos impulsar con hechos y mediciones lo que estamos buscando como nación. Pues no me queda más que decir, somos más de 80 organizaciones trabajando y especializadas en la cultura de paz. Las iniciativas que hemos planteado no son un invento de utopía, las hemos trabajado, las hemos vivido, las hemos sudado, y estas iniciativas no son un invento, son el resultado de nuestro propio trabajo y el resultado de decir que sí es posible, que claro que es posible, pero que tenemos que hacerlo extensivo. Si en cada uno de nosotros encontramos ese espíritu de paz, que es lo que nos une en esta mesa, entonces podemos decir que es posible que ese espíritu de paz se puede enseñar a todo México. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Adrián. Ahora escucharemos las palabras de la maestra Reina Monjarás Gutiérrez, quien es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de San Luis Potosí. También es especialista en desarrollo humano y maestra en psicoterapia por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, y a su vez es coordinadora de desarrollo humano en el Centro de Educación para la Paz y el Desarrollo, MACA. Adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Continuando con este tema tan importante de impulsar políticas públicas en cultura de paz, a mí me gustaría hacer mención de la Declaración sobre una cultura de paz emitida por la UNESCO en 1999. Es una parte y dice así: puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Reconociendo que la paz no solo es la ausencia de conflictos, sino que también requiere de un proceso positivo, dinámico y participativo que promueva el diálogo y se solucionen el diálogo positivo, dinámico y participativo para la solución de los conflictos en un espíritu de entendimiento y de cooperación mutuos, reconociendo la necesidad de eliminar todas las formas de discriminación e intolerancia, incluidas las basadas en la raza, el color de piel, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole,
el origen nacional, étnico o social, la propiedad, las discapacidades, el nacimiento u otra condición, entonces, ¿por qué no nos adherimos a la misma con la finalidad de promover y fortalecer una cultura de paz en este nuevo milenio? El reto que hoy tiene México y el resto de la humanidad es crear las condiciones necesarias que favorezcan la transición de una cultura de violencia a una cultura de paz y la construcción en el espíritu de los hombres en la defensa por la paz. La cultura de paz, en definitiva, es una cultura de la armonía social fundada en los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia y solidaridad, que rechaza la violencia, procura prevenir las causas de los conflictos en sus raíces y dar solución a los problemas mediante el diálogo y la negociación. Garantiza a todos el pleno ejercicio de todos los derechos y los medios para participar plenamente en el desarrollo de su sociedad. Las políticas públicas son un campo de abordaje interdisciplinario, por lo que se deberá dialogar en ciencia, en política, en administración pública, en economía, en derecho, para analizar, diseñar, planear y evaluar e implementar acciones gubernamentales y así verdaderamente logremos lo que es la cultura de paz y poder disfrutar de los beneficios económicos, culturales y sociales que traen consigo fomentar esta cultura. El no hacer nada o dejar pasar sin querer ver la realidad en un problema agudo constituye de alguna manera una decisión política. Y quiero citar aquí algo que dice el Dalai Lama. Lo dice: permanecer indiferente a lo que está pasando no es no cultura de paz, no es no violencia. Sin embargo, todas y todos los que estamos aquí representando a diversas asociaciones civiles aportaremos lo que sea necesario para lograr la cultura de paz y que se convierta en una política pública. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. A continuación, escucharemos el mensaje de la licenciada Ada Garza Fuentes, cuya licenciatura es en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y quien además es presidenta de la ONG denominada La Paz Comienza con los Niños AC. Ella ha sido impulsora del proyecto Educación para la Paz México, bajo la metodología del doctor H.B. Danish, fundador del Instituto Internacional de Paz, con sedes en Suiza y Canadá, mismo que ya cuenta con 7 escuelas piloto en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. La licenciada Garza es miembro desde 2011 del Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León en el Frente de Educación para la Paz. Adelante. Muchas gracias por esta invitación. Antes que nada agradezco a Iram por hacer presente este gran día. Formo parte de una organización importante, La Paz Comienza con los Niños, y quiero hacer mención de la fundadora, que no pudo estar presente con nosotros, se encuentra en Canadá, en McGill, haciendo un doctorado con el mismo tema, Narsalia Lozano, a quien yo considero una gran líder en el tema y gran impulsora en este proyecto. Pero ¿por qué la educación y por qué la paz? Los grandes problemas que vivimos actualmente en México, como la desigualdad, la pobreza, el desempleo y la violencia, son en parte consecuencia directa del sistema estructural imperante dentro del sector educativo y familiar. Yo estoy convencida que el gran cambio está en la educación. Las escuelas no han logrado integrar al hombre en una filosofía que fomenta el respeto a los derechos humanos y se basa en un criterio de unidad, una estructura educativa que no solo busque desarrollar oportunidades para todos en las diversas áreas como las matemáticas, ciencias sociales, entre otras, sino que estabilice y difunda una cultura de paz en el nivel micro, personal y grupal y pueda llegar a trascender al nivel macro, sociedad y país. Es por medio de una educación para la paz que dentro del marco internacional de los derechos de los niños estipulado por la ONU en 1989, incentiva elementos relacionados con la identificación hacia el otro, la cooperación y el bienestar en general.
Existe una gran falta de unidad entre los alumnos y ello se ve por el incentivo a la competitividad, tratando de proyectar un liderazgo, pero que resulta en una rivalidad entre ellos. El buscar un cambio de perspectiva desde temprana edad es necesario, ya que es en la etapa de niñez cuando se comienza a forjar un conocimiento y a introyectar las actitudes que en una sociedad deberían moralmente darse. Integrando un conocimiento basado en unidad que pueda ser replicado tanto en las distintas materias de estudio como en la dinámica familiar. Les comento un dato importante del INEGI, que es que en 1/3 de las familias residentes en la Ciudad de México se provocan ambientes violentos. Este problema existe en 4 de cada 10 hogares. Es alarmante la situación y es por ello que, viendo este problema en Monterrey principalmente, decidimos incentivar a partir del 2012 y junto con Enlazando Esfuerzos Conjuntos, un proyecto basado en educación para la paz. ¿Qué pasa? Que Narciala Lozano, quien comienza todo esto desde Canadá, puede hacer relación con el doctor Galtung y con el doctor Danesh, grandes impulsores en el tema, y comenzamos a implementar este proyecto en 7 escuelas piloto. El doctor Danesh, hago mención porque es el fundador de la metodología que estamos implementando, fue cofundador de Education for Peace International en el 2000. Su proyecto lo empezó él en Bosnia-Herzegovina a raíz de la situación, el conflicto étnico que pasaba, y tuvo tanto éxito que actualmente se implementa en 2.200 escuelas en Canadá y en Estados Unidos. Lo interesante de este proyecto es que es un modelo que puede ser replicable en cualquier parte del mundo. Su esencia se basa en el ser humano, por lo cual la idea ha sido tropicalizarlo aquí en México. Ahorita ya contamos con manuales traducidos, gracias a Fernando, del doctor Danes, traducidos y listos a repartir a todos los docentes de las escuelas. Es una perspectiva que se pretende incluir en todas las materias de una forma transversal. No es una materia más, no es un taller, sino que pretende cambiar una perspectiva desde la niñez. Los resultados han sido notorios desde esta implementación que tuvimos con las 7 escuelas, con los llamados eventos de paz, fase última del piloto, en donde se pretende mostrar la implementación del programa por medio de alguna actividad artística, deportiva o académica, en donde los niños, como maestros, pueden hacer ver la forma en la que han aprendido estos conceptos. Recientemente, y les comento cómo fue un poco la dinámica, se trabajó con el Instituto Nesaldi. Ellos hicieron las llamadas mesas de paz, donde agruparon en 5 mesas a diferentes actores públicos y privados. Estaban ahí gerentes importantes de empresas, bomberos y demás, alcaldes también representativos, y había 5 niños a la cabeza en cada mesa, quienes lanzaban una pregunta sobre por qué era importante la paz y cómo ellos podían vincularla en sus distintas áreas laborales, y desde ahí se fomentaba el diálogo. Hemos visto resultados palpables y aún falta mucho por hacer. Por el momento nos hemos comprometido con estas escuelas claves, pero la ambición es grande y esperamos difundirlo a nivel nacional. Si en Bosnia, si en Canadá, si en Estados Unidos y ahora en Monterrey han sido casos de éxito, ¿por qué no esperar la misma réplica en todos los demás estados del país? Bien lo decía el señor Galtung en su reciente conferencia en octubre del presente año. Él decía que hay que buscar un diagnóstico para poder encontrar la terapia. Nosotros encontramos que el diagnóstico real pues es erradicar la violencia, y la terapia solamente puede ser reconstruida a través de una educación orientada a la visión de unidad y la aprobación de la ley para la paz y no violencia que hoy nos une en este espacio. Estamos convencidos que con un respaldo nacional los alcances y la calidad del proyecto será mayor. Si apoyamos la CONAMPAZ, estamos apoyando el incentivo de una cultura de paz en niños en todas partes de México. Estamos apoyando la erradicación de violencia directa desde la base social del país en la educación. Estamos apoyando menos muertes y más unión. Por cada arma que se vende en el mundo, hay 20,000 niños sonriendo, pero de esto no se habla. Por cada noticia mala que se vende, hay 10,000 niños leyendo un cuento, pero de esto tampoco se habla. Es hora de hacer visible el impacto, es hora de hablar de estos temas. Dejemos de ser ignorantes y empecemos a pensar en lo que México necesita. No mañana, no en un mes, en 5 o 10 años, en 15 años también, cuando en las nuevas generaciones veamos los resultados de este esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ada. Escuchamos al doctor Armando Hernández Cruz, quien es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, así como investigador en el Instituto de Investigaciones Legislativas Belisario Domínguez
de la Cámara de Senadores en la 61ª legislatura. Asimismo, es profesor en diversas instituciones públicas y privadas en el país en temas de derecho parlamentario y derechos humanos. Es vicepresidente del Comité de Derechos Humanos denominado Nuestros Amigos AC y de la Barra Mexicana de Profesionales en Asesoría Parlamentaria, también Asociación Civil. Es especialista en temas tales como proceso parlamentario, técnica legislativa y en temas de derechos humanos como solución pacífica de conflictos, no violencia y educación para la paz. Lo escuchamos. Muchas gracias por la invitación y creo que hay que felicitar el esfuerzo que hemos hecho las organizaciones civiles en mantener vivo el proyecto de la CONAPAZ, pero desgraciadamente estamos haciendo la tarea de las autoridades. Esta es una actividad que debe provenir del diseño de políticas de Estado y no necesariamente de la sociedad civil. Qué bueno que estamos haciendo el esfuerzo, qué bueno que lo mantenemos, pero tenemos que lograr que aterrice en la toma de decisiones públicas por parte de los actores que tienen que hacerlo. Me voy a referir a los aspectos de análisis jurídico del tema, no voy a abordar el contenido de los aspectos de educación para la paz y cultura de paz, sino a la parte del análisis jurídico. El artículo 89 de la Constitución, en su fracción 10, señala que es una obligación del Ejecutivo Federal conducir la política exterior de nuestro país en base a una serie de principios, entre los cuales destaca la solución pacífica de conflictos. Ese principio de política exterior, por supuesto, desde una interpretación hermenéutica del precepto constitucional, se corresponde con la necesidad de una política interior. Ningún Estado puede conducir su política exterior de una manera distinta a como se conduce la política exterior. Es una obligación del Estado el atender como principio básico de su organización la solución pacífica de conflictos, una obligación constitucional, no estoy inventando nada, ahí está la disposición en el artículo 89, fracción 10ª. Como obligación del Estado, entonces, se corresponde con un derecho de la población, un derecho de la sociedad mexicana, que se constituye en un derecho humano de los de segunda generación, de los derechos colectivos, un derecho económico, social y cultural, que además se correlaciona con otras disposiciones normativas que establecen el mismo derecho. La Declaración de Oslo del Derecho a la Paz de 1997, otros instrumentos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y una serie de tratados que, a partir de la reforma constitucional al artículo primero, el año pasado, apenas en 2011, se vuelven instrumentos de control que el Estado mexicano y todas sus autoridades están obligados a respetar. El artículo primero ahora establece un control de convencionalidad difuso en nuestro país, al señalar que todas las autoridades están obligadas a promover, respetar, tutelar y garantizar los derechos humanos, entre ellos, por supuesto, este que he mencionado ya como una obligación del Estado y un derecho correlativo de la población, que es el derecho a la paz, que tiene sustento jurídico. Y en ese sentido, la obligación de las autoridades consiste en la tutela efectiva de ese derecho a través de lo que constituye un principio programático del Estado mexicano, que es la paz, como ya lo mencionamos, y ese principio programático se corresponde con una serie de obligaciones, entre ellas la normativización del derecho. ¿Qué quiere decir esto? La creación de leyes que establezcan las formas de operación, de hacer efectivo, de tutelar y garantizar el derecho de que se trata. El diseño de planes, programas y políticas públicas, que es lo que hace que estos derechos se consideren derechos programáticos. La necesidad de crear instituciones de gobierno encargadas del diseño y aplicación de esas políticas públicas, parte de la obligación del Estado. Por supuesto, la obligación presupuestal, la necesidad de garantizar económicamente con recursos públicos la posibilidad de que estas instituciones generen acciones concretas de gobierno que faciliten y permitan, por supuesto, la eficacia de los derechos de los que estamos hablando, en este caso, el derecho a la paz. Porque, bueno, si el Estado no diseña estas políticas públicas, estas leyes, planes, programas, no tiene presupuesto, instituciones que faciliten el cumplimiento de este derecho, simplemente el Estado está cayendo en una violación a derechos humanos por omisión legislativa. Es decir, la falta de expedición de una ley o de leyes, planes, programas, políticas, instituciones y recursos presupuestales para generar acciones concretas es una violación al derecho humano a la paz, como cualquier otro derecho de los que tiene la población de nuestro país. En ese sentido, la omisión legislativa y su posible violación se han vuelto, a partir de la reforma constitucional del año pasado, justiciables, es decir, derechos exigibles
a la autoridad por la vía jurisdiccional. Y me parece que en este tenor el marco jurídico de hoy nos lleva a la conclusión de que al no estar cumpliendo con su obligación el Poder Legislativo de regular el derecho a la paz y crear las instituciones de gobierno encargadas de esta función, la omisión es una franca y notoria violación a derechos humanos de la población, de la sociedad mexicana. Esto me parece que es algo muy grave porque los derechos programáticos contenidos en nuestra Constitución no son catálogos de buenas intenciones, son obligaciones del Estado. Y esas obligaciones a nivel constitucional se vuelven coercibles. Eso quiere decir que hay una obligación de la autoridad que debemos exigir que la autoridad cumpla con esa obligación. Y por supuesto que lo ideal será la aprobación de la ley, de la iniciativa que ya se presentó. Aún de no ser de esa forma, aunque la ley no fuera aprobada, sigue subsistiendo la obligación del Poder Legislativo de nuestro país de regular lo necesario para hacer efectivo, para garantizar y tutelar, como lo marca la Constitución, el ejercicio pleno de este derecho. De no aprobarse la iniciativa que se presentó en la 61 legislatura, de no aprobarse una nueva iniciativa en la 62 legislatura, sigue existiendo siempre la posibilidad de exigir judicialmente al Poder Legislativo el subsanar su omisión, su falta o su violación por omisión legislativa. Y en ese mismo orden de ideas, la eficacia del derecho a la paz debe estar tutelada no solo por las autoridades federales, sino por todas las autoridades de nuestro país. Creo que el marco que tenemos entonces en términos constitucionales y de los tratados aplicables a la materia nos lleva a la conclusión de que es indispensable, necesario crear una comisión como la COMNAPAS. Por supuesto, no se trata de crear instituciones y engrosar el aparato de Estado. Es evidente que toda institución pública tiene como fin desarrollar las funciones del Estado, los fines para los cuales se crea una nación. Y por supuesto la creación de la comisión no es otra cosa que darle continuidad y seguimiento a uno de los fines básicos del orden jurídico y del Estado, que es el desarrollo pleno de derechos humanos, como el derecho a la paz, que además es un derecho que tiene fundamental importancia no solo a nivel interno, sino en el ámbito internacional. Dentro de los aspectos constitucionales, insisto, mi conclusión es que está el marco jurídico, no necesitamos mayores reformas, no necesitamos más que una interpretación armónica, sistemática y funcional de las disposiciones constitucionales y los tratados aplicables para llegar a la conclusión de que debemos exigir por cualquier vía, aunque sea incluso la vía jurisdiccional, y creo que es algo que hay que valorar, si es necesario, si es el caso, el cumplimiento de esta obligación inconclusa del Estado mexicano hoy en día. Muchas gracias. De la Asociación Educadores para la Paz, AC, con sede en Querétaro, escucharemos a continuación a la maestra Esther Revilla Rodríguez, quien coordina el programa de Educación para la Paz en zonas rurales y comunidades indígenas en el estado de Chihuahua. Ella además es coordinadora estatal de COMNAPAS, sede Querétaro. Forma parte del consejo organizador del evento Querétaro, Capital Mundial de la Paz, a celebrarse en noviembre próximo. Maestra, la escuchamos. Muchas gracias. Pues como nuestro nombre lo llama, Asociación de Educadores para la Paz, estamos seguros, convencidos de que la educación no es el medio de cambio, sino la única forma de transformación para generar una verdadera cultura, una nueva cultura de paz. Estamos convencidos de que es posible. Hemos constatado que si nos abrimos a integrar todas las propuestas pedagógicas que atiendan al ser humano en su integralidad, se genera en las escuelas una dinámica diferente, constructiva, participativa, es decir, una dinámica de paz. ¿Pero cómo lo hacemos? Bueno, nosotros tenemos un programa insignial que es Comunidades de Paz. Es un programa que atiende las necesidades y las características del niño en cada etapa de desarrollo. En esta propuesta integramos lo mejor de todas las propuestas educativas, basándonos, bueno, en la línea que Noemí Paimal también nos ha propuesto, en donde Montessori, Freinet, Waldorf, todas estas propuestas se unen, confluyen y generamos esta época de integralidad, ¿no? Trabajamos transversalmente la atención a cada una de las dimensiones del ser, como propuesta de Ramón Gallegos Nava,
Integramos en nuestro programa también a todos los actores del hecho educativo, no solo es capacitación a docentes, no solo es talleres con los niños, sino que están incluidos directivos, padres de familia y por supuesto los estudiantes. Otro de nuestros principios es la complementariedad, es decir, nos abrimos a todas las propuestas educativas que permitan primordialmente el desarrollo de la conciencia. En ese aspecto, pues es la formación integral de la personalidad. Nuestro programa está basado en varios ejes de trabajo, desde el desarrollo físico y de la salud, desarrollo cognitivo integral, manejo de emociones, los aspectos interpersonales, el eje ético solidario, el estético creativo, ecológico, espiritual, más no religioso. Para vivir la paz como cultura, necesariamente tenemos que empezar con el individuo. No hablamos de cambio, sino de transformaciones. Para lograrlo, la herramienta más contundente es la educación. Comnapaz permitirá, con el apoyo de que todos esos pequeños o grandes esfuerzos aislados que hemos hecho como organizaciones civiles, generen resonancia a nivel nacional y a nivel transnacional para construir sobre bases sólidas una cultura de paz. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Escucharemos al profesor Marco Lara Clark, quien es profesor normalista, ha sido 2 veces Premio Nacional de Periodismo, el primero por transparencia y el segundo por periodismo de investigación. Es jurado del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter y consultor de instituciones como la Fundación Ebert, el Open Society Institute y de diversos organismos de la Unión Europea. Es autor del libro Hoy te toca la muerte, publicado por Casa Grijalbo, del libro No tan roja, publicado por Editorial Debate, así como del libro Días de Furia, también publicado por Grijalbo. Se ha desempeñado como jefe de investigaciones especiales del diario El Universal y como coordinador del proyecto Violencia y Medios del Instituto Nacional para la Seguridad y la Democracia. Es uno de los periodistas pioneros en la exploración y práctica del periodismo de paz en México, así como uno de sus principales impulsores. Ha impartido sobre periodismo de paz, cursos, conferencias y talleres en más de 25 países. Lo escuchamos, profesor. Muchas gracias, buenas tardes y pues agradezco a Irán Valdés y a Fernando Montiel